Las campanas del convento de Santa Teodosia sonaron por última vez al caer la tarde. No fue un repique solemne, sino un gemido de bronce quebrado, un sonido que se perdió entre los olivos de Tesalia, allí donde el viento olía a ceniza y miedo. Las hermanas sabían lo que ese eco significaba. Los estandartes del sultán ya descendían por las colinas, rojos como heridas recién abiertas. Ningún jinete llegaría en su auxilio. Las aldeas cercanas habían sido arrasadas hacía días, y los hombres que una vez juraron protegerlas yacían ahora bajo tierra o servían en las galeras del enemigo. Dentro de los muros del convento, el aire olía a cera derretida y piedra húmeda. Bajo frescos descoloridos por siglos de incienso, las monjas rezaban en silencio, sus labios moviéndose con la cadencia de una plegaria que sabían inútil. La abadesa, Eleni de Lisa, una mujer de rostro severo y mirada templada por el hábito, sostenía un crucifijo de plata ennegrecido por el tiempo. «Si llegan hasta el altar», dijo con voz temblorosa, «guardad vuestros votos aquí». Y se golpeó el pecho, «porque nada más quedará de nosotras». Pero ni siquiera la fe puede detener una bala de cañón. Los otomanos no se tomaban la molestia de sitiar monasterios. Los derribaban con el mismo entusiasmo con que destrozaban fortalezas. El primer estruendo llegó con el ocaso. El suelo tembló, los muros se agrietaron, y los íconos de los santos, aquellos rostros largos y solemnes que habían visto pasar generaciones de oraciones, se desplomaron en pedazos. Afuera, los soldados gritaban órdenes en un idioma que sonaba más a rugido que a lengua humana. Dentro, el coro de las monjas se quebró entre rezos y sollozos. Algunas intentaron esconder los relicarios bajo el suelo de piedra. Otras abrazaban los cálices y las reliquias como si el metal pudiera salvarlas. Y cuando las puertas cedieron, cuando el aire se llenó de humo y las sombras de los invasores cubrieron los mosaicos, la fe se volvió un murmullo entre los escombros. Los cronistas del siglo XV, bizantinos y franciscanos por igual, escribieron sobre aquella tarde, aunque la mayoría lo hizo con pudor. Decían que los conquistadores purificaron el convento. Un eufemismo tan elegante como cruel, porque lo que ocurrió allí fue más que una toma militar, fue una humillación ritual, la destrucción de un símbolo, la prueba tangible de que incluso la castidad podía ser conquistada. En medio de la confusión, la abadesa Eleni fue capturada. Los testigos, pocos y medio ciegos por el humo, relataron que seguía sosteniendo su cruz, con la misma obstinación con que un general moribundo sostiene su estandarte. El capitán otomano, un tal Yusuf Ağa, le ofreció clemencia si juraba fidelidad al sultán. Su respuesta, dicen, fue breve: «He jurado fidelidad a un rey que no teme morir». Fue la última frase que se le oyó pronunciar. Desde entonces, los archivos hablan de la disciplina aplicada a las mujeres de Lisa, una frase pulida para esconder el horror. Lo que siguió fue tan atroz que incluso los escribas imperiales optaron por el silencio. A veces, la historia no miente, simplemente calla. Y es allí, en esos silencios, donde uno puede escuchar los gritos que el papel no soportó. Los griegos que escaparon contaron después que, cuando la noche cubrió el convento, entre el humo se alzó un canto, no de dolor, sino de desafío. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Un rezo contra el poder, una melodía que el viento llevó hasta los olivares. Los soldados, desconcertados, callaron un instante. No sabían si estaban presenciando un acto de fe o una locura colectiva. Quizá ambas. Y si alguna vez has sentido que la historia no solo se lee, sino que se respira, en el humo, en la piedra, en las plegarias que el tiempo no logra borrar, suscríbete, porque hay verdades que el mundo intentó enterrar bajo siglos de silencio, y aquí las vamos a desenterrar. Cuando la última piedra del convento cayó, no fue solo el edificio lo que sucumbió, sino el mundo que las monjas habían conocido. La luz de las antorchas rebotaba sobre las paredes derrumbadas, convirtiendo los hábitos blancos en un mar de oro líquido y sombras danzantes.
Los soldados otomanos, metódicos y despiadados, comenzaron a separar a las sobrevivientes del grupo. 22 mujeres de diferentes edades. Algunas apenas habían salido de la adolescencia. Otras ya contaban décadas de fe silenciosa. No buscaban reliquias ni tesoros. Buscaban demostrar que la devoción podía ser sometida, que la voluntad de Dios podía ser doblegada por la del sultán. Las esposas de hierro y las sogas arañaban la piel, dejando marcas que arderían por semanas. Cada paso que daban hacia los caballos era un recordatorio del poder absoluto que había caído sobre ellas. Los caminos de Tesalia eran implacables bajo el sol de finales de septiembre. El calor golpeaba sin piedad, y la sed obligaba a las hermanas a arrastrar los pies hasta donde la fuerza lo permitía. Cuando alguna caía, otra levantaba su hábito para que los jinetes no lo pisaran. Pequeños gestos de humanidad en un mundo donde la misericordia se había ido mucho antes que ellas. El destino que las aguardaba no era un simple cautiverio. Los registros otomanos, hallados siglos después en los archivos de Estambul, describen a las prisioneras con cifras y medidas, como si fueran mercancía más que mujeres. Cada nombre, cada edad, cada origen, estaba anotado con tinta que habría sido capaz de borrar sus voces del mundo, si no fuera por la resistencia silenciosa que aún conservaban en sus corazones. Durante la travesía hasta el puerto de Volos, el mareo de los barcos, la sal que picaba en heridas abiertas y el frío que calaba hasta los huesos no pudieron doblegar su fe. La joven Magdalena, apenas una muchacha de voz tímida, murmuraba salmos entre dientes mientras el viento arrancaba ecos de sus palabras hacia el cielo abierto. Otros prisioneros, griegos, serbios, italianos, se giraban, escuchando con reverencia la melodía de una devoción que no podía comprarse ni romperse. En el puerto, las mujeres fueron agrupadas con otras cautivas, subidas a galeras y barcos que nunca habían conocido la palabra comodidad. Sus muñecas fueron encadenadas a bancos de madera, como si fueran simples piezas de carga. La ciudad de Tesalia se desvaneció tras la línea del horizonte, llevándose consigo todo lo que conocían, dejando solo el olor a sal y madera húmeda. Y allí, en la inmensidad del mar, su mundo se redujo a la supervivencia. Soportar hambre, soportar frío, soportar la indiferencia de un imperio que las veía como nada más que símbolos de su conquista. Pero la resistencia de las monjas no era física, era un acto de voluntad. Cada oración susurrada en secreto, cada cruz tallada en la madera o en la arena, era un acto de rebeldía silenciosa. La abadesa Eleni ya no estaba con ellas, pero sus palabras seguían presentes. Si no podéis sostener la cruz, sosteneos unas a otras. Esa frase se convirtió en mantra, en cuerda invisible que las unía mientras eran conducidas hacia su destino incierto. Y aquí surge la pregunta que todavía divide a historiadores y creyentes. ¿Debió haber algún perdón divino para quienes fueron capturadas? ¿O fue su castigo un reflejo inevitable de la guerra, de la política y del poder absoluto? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lo que sufrieron fue merecido según la justicia de Dios? ¿O simplemente la crueldad humana elevó el horror a un nivel que ningún juicio celestial podría reparar? Lo cierto es que, mientras los barcos avanzaban rumbo a Constantinopla, las monjas se mantenían erguidas en espíritu, incluso si sus cuerpos estaban exhaustos. Cada día era un desafío. Cada noche un recordatorio de que la verdadera prisión no eran las cadenas, sino la soledad y el silencio que intentaba quebrarlas. Sin embargo, incluso en esa oscuridad, la luz de su fe brillaba más fuerte que cualquier antorcha otomana. Con los últimos retazos de luz desvaneciéndose tras las colinas de Tesalia, las 22 monjas fueron obligadas a caminar bajo la mirada implacable de los jinetes otomanos. Sus tobillos estaban atados, las sandalias desgastadas golpeaban la tierra seca y polvorienta. El viento del atardecer traía el aroma de la ceniza aún humeante del convento, mezclado con el perfume de los olivares que ya no podían protegerlas. Cada paso era un recordatorio cruel. El mundo que conocían había desaparecido. No eran prisioneras de guerra, ni siquiera simples víctimas.
eran símbolos. Cada gesto, cada lágrima, cada susurro de oración se convertía en prueba viviente de que incluso lo sagrado podía ser sometido. La abadesa Eleni ya no estaba, pero su voz persistía entre ellas. Si no podéis sostener la cruz, sosteneos unas a otras. Cada una lo entendió a su manera. La solidaridad era su única armadura. Cuando alguna caía por el agotamiento, otra la levantaba con delicadeza, protegiendo su hábito de los cascos de los caballos. El camino hacia el puerto de Volos duró 7 días, sin tregua. El sol los castigaba de día, y la humedad y el frío se colaban de noche, calando hasta los huesos. No había palabras entre las monjas. Sus labios se movían apenas para murmurar salmos, fragmentos de versos aprendidos en la infancia, ecos de un mundo que ya no existía. El capitán que las conducía, Yusuf Aha, registraba cada movimiento, cada caída, cada suspiro. Para él, estas mujeres eran mercancía del imperio, cifras que debían llegar vivas para demostrar la supremacía otomana. Al llegar al puerto, la escena no fue menos cruel. Los barcos estaban diseñados para controlar, no para transportar dignidad. Las prisioneras fueron subidas a galeras estrechas, atadas a bancos de madera, como si fueran simples barriles flotantes. Mientras las velas captaban el viento y las costas de Grecia se desvanecían, el olor a sal y madera vieja llenaba sus pulmones. Para ellas, cada ola era un recordatorio de todo lo que habían perdido: el convento, la comunidad, la esperanza de volver. Pero incluso en medio de aquel infierno flotante, la fe se volvió un acto de resistencia. Magdalena, la más joven, cantaba fragmentos de himnos en voz baja, apenas audibles sobre el rugido del mar. Y algo extraño ocurrió. Otros cautivos, hombres y mujeres de distintas regiones cristianas, se detuvieron a escucharla. Durante unos segundos, el mar pareció callar, como si la naturaleza misma respetara la fuerza de esa devoción. Aquí surge la pregunta inevitable, la que todavía divide la interpretación histórica y moral. ¿Estas mujeres merecían algún tipo de perdón divino? ¿O fue su destino un castigo inevitable de la guerra y la ambición humana? Es el momento de reflexionar y, si quieres, dejar tu opinión en los comentarios. La historia no se trata solo de hechos, se trata de cómo los interpretamos, de cómo juzgamos el sufrimiento ajeno y la resistencia silenciosa frente al poder absoluto. Cuando los barcos finalmente entraron en el estrecho del Bósforo, la silueta de Constantinopla emergió en el horizonte. Sus cúpulas y minaretes relucían con la primera luz del amanecer, imponentes, majestuosos. Y ahora, para estas mujeres, sus nuevas cadenas se encontraban entre esos muros que parecían tocar el cielo, pero que solo ofrecían prisión. Cada paso que dieron al desembarcar fue un recordatorio de que su vida anterior ya no existía. Ahora debían enfrentar la voluntad del imperio, la autoridad del sultán y la prueba más dura de todas, conservar la fe intacta donde todo estaba dispuesto a arrancarla. Al entrar en Constantinopla, la ciudad se desplejía como un lienzo de poder absoluto. Sus muros centenarios, cubiertos de musgo y humo de hornos lejanos, parecían observar a las recién llegadas con indiferencia. Las calles eran un laberinto de mercaderes, soldados y esclavos. Todos miraban a las monjas con mezcla de curiosidad y desprecio. Sus hábitos rasgados y sus pies cubiertos de polvo llamaban la atención. No eran solo prisioneras, eran un recordatorio de que ni lo sagrado escapaba del imperio. Desde el puerto las conducían a la corte del gran visir, el hombre cuya expresión nunca delataba emoción, cuya mirada podía decidir la vida o la muerte con un simple gesto. Los guardias las empujaban con la misma eficacia con la que se maneja la mercancía en un almacén. Sus manos estaban ásperas, sus voces secas, pero incluso la dureza de los hombres no podía borrar la serenidad que algunas monjas aún mantenían. Cada una sostenía en su interior la memoria de su convento, los frescos agrietados, el olor a cera y pan recién horneado, los cálices de plata escondidos bajo las piedras del suelo. Al entrar en el patio de mármol,
Rodeadas por columnas que alcanzaban el cielo, las mujeres se arrodillaron. No había alfombras ni adornos que suavizaran la brutalidad del momento. Allí, los intérpretes tradujeron las palabras del gran visir. Quienes aceptaran convertirse al Islam recibirían alimento, ropa y cierta libertad dentro del palacio. Quienes resistieran enfrentarían la disciplina de la fe, una fórmula elegante que significaba desaparición, aislamiento o tareas que desgastarían cuerpo y espíritu. La tensión era palpable. Cada respiración se sentía en la piedra pulida del suelo. Las monjas bajaron la cabeza, pero sus ojos hablaban un lenguaje que los conquistadores no podían entender: determinación y silencio. Magdalena temblaba, pero no de miedo. Temblaba por la intensidad de la prueba. Sister Diris, la más anciana, dio un paso al frente. Sus palabras, traducidas por el intérprete, resonaron con firmeza. Podrán cambiarnos de nombre, vestirnos de otros colores, pero no podrán borrar la oración que llevamos dentro. El gran visir no sonrió, no mostró emoción alguna. Su gesto fue apenas un movimiento de mano, suficiente para que las monjas fueran conducidas a los subterráneos de Topkapi, donde los cautivos no eran juzgados, sino transformados en instrumentos de obediencia. Algunos historiadores llamarían a esto merced disfrazada, pero los documentos y diarios europeos de la época sugieren algo más siniestro: un sistema diseñado para romper la identidad, convertir la devoción en servidumbre y medir hasta qué punto un alma podía resistir sin rendirse. Los pasillos subterráneos olían a piedra húmeda, a humedad y a leña apagada. La luz apenas penetraba por diminutas rendijas. El frío era constante. Las monjas fueron vestidas con hábitos ásperos y asignadas a tareas que parecían triviales: limpiar suelos, alimentar hornos, coser para las damas del palacio. Todo diseñado para desgastar, para enseñar que incluso la disciplina más sagrada podía ser doblada por el imperio. Pero los otomanos subestimaron algo crucial. Estas eran mujeres entrenadas en la paciencia, la oración y el sacrificio. La adversidad no era nueva. Ya habían soportado hambre, soledad, la pérdida de su hogar y de su abadesa. Para ellas, cada acto de trabajo forzado no era castigo sino prueba de fe, y con cada gesto silencioso de obediencia aparente, mantenían viva la resistencia interior. Ahora, mientras sus manos se quemaban con el agua caliente para lavar pisos o se agrietaban con el hilo y la aguja, empezaban a trazar estrategias silenciosas de supervivencia. Alguna dibujaba cruces en la arcilla del suelo, otra dejaba marcas en la madera de las paredes. Eran símbolos ocultos, pequeños recordatorios de que la fe no podía ser destruida y que aunque el imperio pensara poseerlas, su alma seguía siendo libre. Los subterráneos de Topkapi eran laberintos de piedra húmeda, con pasillos que olían a leña apagada, humedad y el humo lejano de hornos que nunca daban calor a quien trabajaba allí. Las monjas habían sido asignadas a tareas que parecían triviales, pero cada acción estaba calculada para quebrar la identidad: limpiar pisos, alimentar hornos, coser telas que jamás usarían, y servir a quienes las veían como objetos, no personas. El sonido del agua sobre la piedra, los crujidos de la madera bajo sus manos, el roce del hilo áspero, todo formaba parte de un ritual silencioso de dominación. Al principio, los otomanos intentaron otra estrategia: persuasión disfrazada de bondad. Les traían alimentos más ricos, aceite para la piel reseca, telas finas. Un erudito del palacio incluso hablaba suavemente a las monjas, citando versos del Corán y palabras de compasión, prometiendo descanso y libertad si aceptaban la fe otomana. «Tu Dios y el nuestro no son enemigos», decía un intérprete, intentando un puente que no existía. Pero las mujeres entendieron con claridad lo que significaba: olvidar quiénes eran. Magdalena, la más joven, escuchaba esos argumentos mientras su corazón latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino la prueba de su voluntad. Sister Diaris, ahora un símbolo silencioso de resistencia,
Les recordaba que su fuerza no estaba en los muros ni en las cadenas, sino en la fe que todavía podían sostener en secreto. Cada oración murmurada, cada cruz tallada en la arcilla o la madera, era un acto de desafío invisible. Pero la paciencia de los captores no era ilimitada. Cuando vieron que la persuasión no rendía frutos, el método cambió. Aislamiento, oscuridad y hambre. La luz de las rendijas se redujo, las visitas se detuvieron, los alimentos fueron cortados a la mitad. Cada desaparición de una hermana que cedía al chantaje servía como advertencia. Quien resistiera pagaría un precio mucho más alto. Era un proceso lento, metódico, un desgaste del alma más que del cuerpo. Algunas monjas cedieron bajo esta presión. Sus nombres fueron cambiados, sus voces convertidas en silencio aparente. Pero otras, incluidas Magdalena y de Aris, permanecieron firmes, susurros de salmos y fragmentos de oración escapando apenas al oído del guardia más cercano. Ellas comprendían que la resistencia no siempre es visible, que incluso un gesto mínimo podía mantener viva la llama de lo que eran. Los escribas imperiales, encargados de registrar cada detalle, anotaban cada obediencia aparente, cada renuncia, como si fueran victorias sobre cuerpos y mentes. Pero no podían medir la fortaleza interna que continuaba creciendo en secreto. En los pasillos subterráneos, los susurros de fe se mezclaban con el eco de las pisadas de los guardias, creando un sonido que era, al mismo tiempo, miedo y esperanza. Mientras tanto, los historiadores que más tarde revisaron estos registros quedaron perplejos. Para los otomanos, estas mujeres eran fallos de conversión, curiosidades exóticas sin utilidad. Para la historia, empezaban a transformarse en símbolos de resistencia espiritual. Cada desaparición de una hermana reforzaba la determinación de las que quedaban. Cada acto de obediencia aparente servía para proteger la fe interior. Y aquí surge la reflexión inevitable. La crueldad del imperio y la resistencia de estas mujeres plantean una pregunta eterna. ¿Qué significa realmente someter a alguien? ¿El castigo físico es suficiente? ¿O el verdadero desafío está en intentar quebrar la identidad y la fe? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la resistencia de estas monjas fue heroica o que el destino humano siempre cede ante la fuerza absoluta? El tiempo en los subterráneos de Topkapi parecía no existir. Los días se confundían con las noches. La luz se filtraba apenas por diminutas rendijas, proyectando líneas delgadas sobre el polvo y la piedra húmeda. El olor a humedad, mezclado con la ceniza de los hornos apagados, llenaba el aire, recordando a las monjas cada minuto de su cautiverio. Sin embargo, en esa oscuridad surgió un pequeño espacio de libertad. Un rincón olvidado bajo un arco sellado, un refugio secreto donde podían reunirse sin la mirada de los guardias. Allí, con fragmentos de tela, piedras rotas y un trozo de carbón, comenzaron a reconstruir su mundo interior. Magdalena, que antes parecía frágil, lideraba las pequeñas ceremonias. Con un pedazo de espejo roto, formaron un altar improvisado. Con ceniza y arena, dibujaban símbolos que solo ellas podían comprender. No había himnos amplios ni cánticos públicos, solo susurros y signos discretos, pero cada gesto era un acto de rebeldía. Cada oración murmurada sostenía la llama de lo que eran. La disciplina otomana no se relajaba. Los guardias seguían los registros meticulosamente, anotando cada acto, cada obediencia aparente, cada silencio sospechoso. Sin embargo, la resistencia interna de las monjas no podía registrarse. Los escribas podían contar cuerpos y palabras, pero no el valor ni la fe. Cada vez que una hermana desaparecía, llevada a otra sección del palacio o forzada a renunciar, las restantes reforzaban sus rituales. Los símbolos se multiplicaban en la arcilla, las cruces talladas en paredes y vigas, los nombres convertidos en código secreto que solo ellas podían descifrar. La rutina diaria era agotadora, diseñada para quebrar la voluntad. Lavaban pisos fríos, cosían telas ásperas, alimentaban hornos que nunca calentaban, todo bajo el silencio vigilante de los captores. El dolor físico y el hambre eran constantes,
Pero la verdadera prueba era espiritual. Resistir la presión de abandonar su identidad y someterse a un mundo que intentaba borrarlas. Cada silencio era un acto de poder. Cada mirada compartida era un recordatorio de que ninguna cadena podía encadenar la fe. Algunos historiadores han llamado a este periodo el tiempo de la prueba. Las monjas no solo sobrevivieron al hambre y al cansancio, sobrevivieron a la tentación de olvidar, a la persuasión sutil que ofrecía seguridad a cambio de renuncia. Las cartas y diarios europeos de la época mencionan a estas mujeres como prisioneras que no se rindieron al olvido, aunque sin detallar la intensidad de su resistencia. Sus voces, casi imperceptibles, seguían resonando en los pasillos subterráneos, un eco de la fe que ni el imperio pudo silenciar. La fuerza de estas mujeres se convirtió en un ritual cotidiano. Cada noche, tras cumplir con las tareas obligatorias, se reunían en secreto, compartiendo recuerdos de su convento, fragmentos de himnos, historias de santos, nombres y fechas que les recordaban quiénes eran. Cada recuerdo se transformaba en oración, cada oración en acto de desafío. Lo que los captores creían un aislamiento total era, en realidad, la incubadora de una resistencia silenciosa y poderosa. Los subterráneos del palacio se volvieron más implacables con el tiempo. Las visitas amables cesaron. La comida fue reducida aún más, y las pocas horas de luz que se filtraban por las rendijas comenzaron a disminuir hasta convertirse en apenas un hilo de claridad. Las monjas contaban los días por el ritmo de los pasos de los guardias y el eco de las órdenes, creando un calendario invisible que marcaba la persistencia de su resistencia. Algunas hermanas comenzaron a ceder. 2 jóvenes de Corfú susurraron las palabras que los captores esperaban y en cuestión de horas desaparecieron hacia los pasillos internos del palacio, vestidas con sedas y nombres nuevos, símbolos de la conversión aparente que escondía la desaparición de sus antiguos yo. Cada partida era un golpe silencioso al grupo, pero también un recordatorio de la crueldad metódica del imperio. No era un acto de violencia inmediata, sino un desgaste paciente y calculado. Magdalena y Sister Diris observaban, contenían sus emociones. El dolor no era físico, sino un corte profundo en la certeza de que cada una debía sobrevivir sin traicionar lo que eran. Cada desaparición reforzaba su creatividad. Marcas en las paredes, cruces en la arcilla, símbolos de aves y llamas para representar a las que aún vivían y a las que se habían perdido. Era un lenguaje secreto, invisible para los opresores, pero que daba sentido a cada jornada de fatiga y hambre. Los sonidos del subterráneo se volvieron su meditación. El goteo del agua sobre piedra húmeda, el roce del hilo sobre tela áspera, el crujido de las escaleras de madera, todos componían la música de su resistencia. Cada guardia que pasaba escuchaba solo silencio, pero en ese silencio se gestaba una fe indestructible. Cada mirada compartida entre las monjas era un pacto no escrito. Mantener la memoria de sus compañeras, sostener la oración, resistir incluso cuando la fuerza física flaqueaba. Los escribas del palacio continuaban su registro meticuloso. Para ellos, estas mujeres eran cifras, cuerpos que debían moldearse según la voluntad imperial. Pero los historiadores modernos destacan que la resistencia interior no podía ser medida. El espíritu, incluso encadenado, podía superar la vigilancia más estricta. Cada gesto mínimo, cada símbolo escondido, cada susurro de himno, representaba una victoria silenciosa frente a un sistema diseñado para borrar identidad y fe. El aislamiento comenzó a transformar a las monjas supervivientes. La rutina diaria de trabajo forzado, la escasez de alimentos y la falta de luz se convirtieron en un catalizador de disciplina espiritual. Los pequeños rituales que mantenían en secreto, memorizar versos, dibujar símbolos, susurrar oraciones, se fortalecieron, convirtiéndose en un escudo invisible frente a la violencia silenciosa del imperio. El hambre no quebró su fe. La soledad no pudo apagar su devoción. En medio de la desesperanza, surgieron relatos que los contemporáneos documentaron con asombro. Voces que, según los registros europeos, se escuchaban en los pasillos inferiores de Topkapi,
murmurando himnos que nadie reconocía completamente, pero cuya melodía era suficiente para infundir respeto y temor a quienes sabían que la prisión no podía capturar el alma. Con el paso de los meses, los subterráneos de Topkapi se convirtieron en un mundo propio, separado del brillo y el poder que reinaban arriba. La humedad y el frío penetraban hasta los huesos, y la luz apenas existía. Pero en ese reino de sombras, Magdalena y Sister de Aris habían aprendido a transformar la privación en ritual. Cada centímetro de arcilla, cada veta de madera, cada grieta en la piedra servía para mantener viva la memoria de su convento, de sus hermanas, de sus rezos. Los otomanos, incapaces de doblegarlas mediante persuasión, recurrían ahora a la coerción psicológica más intensa. Las monjas fueron llevadas a habitaciones individuales donde los escribas aguardaban con pergaminos y tinta. Cada una debía repetir frases de sumisión, palabras que confirmaran la renuncia a su fe. Algunas cedieron ante el miedo y la desesperación, y desaparecieron detrás de puertas selladas, vestidas con sedas, convertidas en sombras de lo que habían sido. Magdalena permaneció firme. Sus labios apenas murmuraban versículos, no para los captores, sino para sí misma. Sister Deiris, cada vez más delgada y pálida, sostenía la mirada de los escribas con calma absoluta, dejando que su silencio hablara por ella. La resistencia se había convertido en lenguaje, el silencio como arma, la quietud como acto de desafío. La rutina se volvió extrema, comida escasa, agua apenas suficiente y la constante vigilancia de los guardias. Pero incluso bajo estas condiciones, las monjas crearon un calendario secreto, contando los días según los ruidos del palacio y el ritmo de las tareas impuestas. Cada tarea, aunque diseñada para quebrarlas, se transformaba en un acto de disciplina espiritual. El sufrimiento físico era tangible, pero la fe interna permanecía intacta. Las historias que llegaban de Europa, escritas por embajadores y misioneros, describían con asombro la serenidad que emanaban estas mujeres. Los captores, orgullosos de su control, no podían comprender que mientras sometían los cuerpos, los espíritus permanecían libres. Cada himno susurrado, cada símbolo tallado en secreto, era un recordatorio de que el imperio podía encarcelar el cuerpo, pero jamás podía poseer el alma. En los momentos más oscuros, Magdalena enseñaba a las más jóvenes a memorizar fragmentos de oración, a reconstruir los rituales perdidos en sus mentes. No era solo fe, era estrategia de supervivencia, resistencia organizada que desafiaba la lógica de los opresores. Cada desaparición de una hermana consolidaba la disciplina de las que quedaban, convirtiendo la adversidad en fortaleza silenciosa. Con el tiempo, los subterráneos dejaron de ser una cárcel para convertirse en un santuario secreto. Magdalena y Sister Deiris habían transformado cada rincón olvidado en un espacio de fe y memoria. Pedazos de carbón, trozos de piedra y ceniza se convertían en símbolos, cruces, aves, llamas, mapas invisibles de resistencia. Cada día que pasaba, cada hilo cosido, cada piso lavado, era un acto de disciplina espiritual, una reafirmación de que nada podría arrebatarles su identidad. Los guardias comenzaron a notar algo extraño. Las monjas, a pesar del hambre y del frío, se movían con calma sobrenatural, sus manos firmes, sus gestos precisos, sus ojos silenciosos pero implacables. La apariencia de sumisión se volvía una armadura, y sus rituales secretos crecían en sofisticación. Nadie comprendía que la verdadera fortaleza estaba en el espíritu, no en la resistencia física. Incluso las desaparecidas, aquellas que habían cedido a la conversión, dejaron un legado inadvertido. Su ausencia consolidó la unidad y el coraje de las que permanecían. Cada desaparición enseñaba a las sobrevivientes cómo sostenerse, cómo resistir a través del silencio, cómo convertir la pérdida en fuerza. Finalmente, llegó el momento en que la administración del palacio decidió imponer la prueba definitiva, la presencia del gran visir y un ultimátum final. Las monjas fueron llevadas a la sala de mármol,
donde los ecos de su respiración y pasos resonaban entre columnas imponentes. El visir, frío y calculador, esperaba una sumisión absoluta. Sister Deiris, con voz firme y mirada serena, habló. «Podrán llamarnos con otros nombres, vestirnos con otros colores, pero nunca podrán arrebatar la oración que llevamos dentro». Magdalena, a su lado, sostenía su cruz improvisada, símbolo de todas las que habían desaparecido y de todas las que aún resistían. El silencio se prolongó. Nadie cedió. Los guardias se retiraron, desconcertados. La lección era clara. La verdadera conquista es imposible cuando la voluntad del espíritu es inquebrantable. La historia registró que ninguna monja fue ejecutada en ese momento. Muchas serían finalmente liberadas años después. Otras desaparecieron en registros vagos, pero su resistencia silenciosa se había consolidado como un acto eterno de fe y dignidad. Los subterráneos de Topkapi permanecieron, y con ellos los símbolos secretos de las monjas, cruces talladas, cenizas de rituales, marcas de memoria que sobrevivieron siglos. Documentos europeos posteriores confirmaron fragmentos de esta resistencia. Relatos de voces susurrando himnos en la oscuridad, símbolos tallados en piedra, mujeres que desafiaron el poder absoluto sin alzar la voz. Magdalena y Sister Deiris se convirtieron en leyenda. Para los otomanos eran prisioneras. Para la historia, ejemplos de que la fe y la dignidad no pueden ser tomadas por la fuerza. Aquellos que visitaban el palacio siglos después encontraron registros incompletos, nombres borrados, desaparecidos en la tinta del imperio, pero los ecos de sus oraciones permanecieron grabados en piedra, invisibles pero eternos. Y así, en los pasillos olvidados, en la memoria de quienes se atrevieron a registrar la verdad, se perpetuó la lección. Un alma disciplinada, una fe inquebrantable y la resistencia silenciosa pueden sobrevivir a cualquier imperio. Los muros del poder pueden aprisionar cuerpos, pero no pueden encadenar la fe. Si algo nos deja esta historia, es que incluso en la más absoluta oscuridad, la luz de la fe, la dignidad y la resistencia puede brillar eternamente.